Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes a todos. Vamos a presentarles una breve sesión informativa con los objetivos, el enfoque de la diabetología y el programa del diplomado que comenzará dentro de 2 semanas. Hablando de los objetivos y del contenido, comenzaríamos en primer lugar en explicar qué cosa es la diabetología, porque se habla muchísimo de diabetología y en realidad lo que se ofrece como diabetología no es tal. Podemos presentarles, por ejemplo, el recuento de los avances de la diabetología en el 2015, presentados en la revista de la Sociedad Médica de Suiza en el 2016. No añadí los de los años recientes porque son versiones muy parecidas. Para los médicos de Suiza, la diabetología se relaciona con las guías de la Asociación Americana de Diabetes y la Sociedad Europea, con la aparición de nuevas moléculas para el tratamiento de la diabetes tipo 2, con la aprobación de insulinas, con los estudios de seguridad cardiovascular que en la actualidad están proliferando para defender a los bloqueadores de la reabsorción tubular de sodio y glucosa, el uso de tecnologías para administrar insulina y algunas complicaciones por los inhibidores de SGLT2 que para nada se acercan a lo que últimamente se ha relacionado. Esto no es diabetología. Estas son propuestas para que los médicos receten medicinas y la diabetología va más allá del uso de medicinas o de intervenciones farmacológicas. La diabetología es una disciplina que busca darle profundidad al trabajo profesional, incluyendo recursos adecuados para el control de la glucosa, en este caso la hemoglobina glucosilada representada con la A, el tratamiento de la hipertensión arterial, la evaluación de las personas con riesgo de desarrollar insuficiencia renal o nefropatía diabética, el manejo de la dislipidemia, el uso de antiagregantes plaquetarios, el papel de la educación para el autocuidado y el apoyo en diabetes, la evaluación oftalmológica, el examen de los pies, que no solamente incluye el diagnóstico del pie diabético, el monitoreo de glucosa por la propia persona y por dispositivos novedosos, la necesidad de que la persona se mantenga saludable con respecto a su salud mental, con respecto a otros problemas de salud como las comorbilidades y los cuidados especiales en diferentes etapas de la vida. Esto no se cubre con antidiabéticos orales. La diabetología en realidad nació hace mucho tiempo y ha crecido en Europa en reconocimiento al papel del doctor Apollinaire Bouchardat. Bouchardat fue un visionario y fue el pionero porque él identificó la esencia de la diabetología. Bouchardat era un doctor que trabajaba en París y que lo hacía con severas limitaciones para el manejo de las personas con diabetes. No había aparecido la insulina, faltaba casi 50 años para que surgieran los antidiabéticos orales, y entonces, buscando la forma de ayudar a sus pacientes, se empezó a preparar en el campo de la nutrición. Bouchardat creó el concepto de la diabetología al darse cuenta de que la atención de una persona con diabetes debía ser multidisciplinaria. Y lo multidisciplinario no se limita a que exista un doctor de líder recetando pastillas, sino que un equipo en forma horizontal intervenga y en ocasiones sea el responsable de realizar las intervenciones más importantes. A partir del siglo pasado, la diabetología se consolidó formalmente y, como comentaba, los avances más importantes han ocurrido en Europa. En 1962, Ratery y Delortet en Francia describieron o por primera vez acuñaron la palabra diabetología.
En 1963, un año después, en Marruecos, Baqué habló de la consulta de diabetología. En 1964, Bogdanik en Italia habló de la cibernética en el campo de la diabetología, se adelantó mucho a su época. En 1967, Kovac en Serbia creó la primera escuela de diabetología en los Balcanes. En 1967, Baranov dijo que ya había 50 años de diabetología en Rusia, que prácticamente desde la Revolución Rusa se hacía diabetología, aunque no hay evidencia que eso lo demuestre. En 1968, en Dinamarca, Lundbeck creó la primera escuela de diabetología en uno de los países líderes en la atención de la diabetes. En 1968, Franke en Alemania desarrolló la primera escuela de diabetología en ese país, que se ha convertido en modelo para la atención de la diabetes. En 1969, Lubatier, uno de los descubridores del papel de las sulfas en el control de la hiperglucemia en Francia, habló de los avances en la diabetología. En 1969, el doctor Pierre Lefebvre en Bélgica habló de la diabetología computarizada de manera muy pionera en una época en la que las PCs no habían ni siquiera nacido. En 1975, Gutenberg en Yugoslavia creó otra escuela de diabetología. En 1984, en Checoslovaquia, se anunció también y se presumió que ya tenían 60 años haciendo diabetología. Y posteriormente, el concepto de diabetología salió de Europa. En 1985, Chia en Singapur creó la primera escuela de diabetología en uno de los países más desarrollados, más avanzados del mundo. En 1988, Cal Pascual y colaboradores en España resaltaron el papel que tenía la educación en el campo de la diabetología, la necesidad de incorporar la educación dentro de la atención de las personas con diabetes. En 1993, en Francia, Mathieu habló del papel de la psiquiatría del enlace y la diabetología, y en el diplomado vamos a extender ampliamente la importancia de la salud mental en la atención de la diabetes. En 1993 se creó la primera asociación de enfermeras en diabetología, 25 años antes que en México. En 1995, la doctora Joanna Chen creó la Escuela de Diabetología en China, que se ha convertido también en un modelo importante de atención. En 1997, TUI y colaboradores en Túnez crearon otra escuela de diabetología en el norte de África. En los Balcanes siguieron apareciendo escuelas de diabetología. En Croacia se realizó el primer congreso de diabetología del que se tenga memoria. Y en Alemania, Víctor Jorgens habló de la importancia de remunerar, de pagarle adecuadamente a las personas que practicaran diabetología, tanto médicos como profesionales de la salud. En el año 2000, Chandalia en la India desarrolló el primer curso breve de diabetología en esa parte tan importante de Asia. En el 2001, Fábregas en Francia inauguró el 6º Congreso Paramédico de Diabetología. Como ustedes pueden ver, la multidisciplinaridad venía desde hace muchos años. Ya se habían involucrado las enfermeras, los profesionales de la salud, los psiquiatras, hasta que en el 2006 Lothier en Francia resaltó el papel de las enfermeras como elementos indispensables en la diabetología. Este es un contraste muy importante de lo que se observa en este país, donde se piensa que el doctor que sabe recetar pastillas es suficientemente diabetólogo. En el 2006, nosotros iniciamos el primer diplomado en diabetología y el primer programa formal de capacitación en diabetología en el continente americano. Y eso está comprobado por evidencias, por testimoniales y por el trabajo que venimos haciendo. En el 2007 en Alemania se empezó a hablar de la diabetología en diferentes disciplinas, la diabetología renal. Vamos a ver más adelante otros conceptos de diabetología especializada. Y a pesar de todos estos avances, Nauwort en Alemania admitió en el 2007 que la diabetología todavía estaba en pañales. En el 2008, Jean-Pierre Depré en Canadá habló de la diabetología cardiometabólica, otra especialidad. En el 2009
se comenzó a desarrollar la diabetología podológica en Alemania. En el 2011 en Brasil se señalaba que no había diabetología, pero surgía otra especialidad, la diabetología bariátrica. En el 2011 en Francia comenzó la diabetología móvil en equipos. En el 2011 en la India la diabetología centrada en el paciente. En el 2013 en Irán la diabetología centrada en el paciente. En el 2013 en Italia el doctor Antonio Ceriello empezó a hablar de la diabetología personalizada, y en Holanda en el 2015 se señaló la necesidad de crear expertos en diabetología. Pueden ustedes observar no solo la multitud de propuestas, sino el cambio en el enfoque, el pasar de la disciplina médica a la intervención o a la participación de los profesionales de la salud, a la necesidad indispensable del trabajo en equipo, y finalmente a la introducción del modelo de atención centrada en el paciente como el pilar fundamental en el manejo de la diabetes. Esto es muy diferente a lo que se conoce como diabetología en este país. El objetivo principal de la diabetología, por lo tanto, es capacitar profesionales de la salud que tengan el interés en la diabetes para convertirse en expertos, adquiriendo competencias que apoyen y mejoren la calidad de la atención de la diabetes. Alguien puede decir aquí, pues no basta con las medicinas. No basta con las medicinas. Las medicinas no bastan a veces para vencer la resistencia, la negación, el pesimismo de las personas por atenderse. Las mejores medicinas fracasan donde no existe el interés por utilizarlas. El doctor Sanjay Kalra, con quien hemos construido por internet una relación extraordinaria, publicó hace algunos años en la revista de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de la India que la diabetología centrada en el paciente debía pasar de la medicina basada en eminencias a la medicina basada en evidencia y hasta la medicina basada en el usuario. Hay una tremenda revolución en el campo de la diabetes. Todas las semanas aparecen cosas importantes. No, para no ir más lejos, antier apareció un documento fundamental de la Organización Mundial de la Salud que debemos de conocer los que estamos en el campo de la diabetes. Y el objeto final de la diabetología y de todas las actividades médicas es mejorar la calidad de la atención. Nosotros reconocemos y rendimos nuestro trabajo a una serie de iniciativas mundiales como el Programa de Mejora de la Calidad de Diabetes de Estados Unidos o la Declaración de St. Vincent de Europa. Esta declaración se hizo en 1990 para presentar los propósitos de todas las sociedades de diabetes de ese continente para reducir el sufrimiento y la mortalidad ocasionada por la diabetes. En la primera sesión vamos a explicar en detalle qué es la Declaración de St. Vincent, porque es inconcebible que una persona que está inmersa en el campo de la diabetes no la conozca, y porque el documento total es de una página. Y como ejemplo del carácter multidisciplinario de la diabetología, hace poco, el 4 de junio, se publicó este artículo que dice enfermedad renal y embarazo. En el enfoque tradicional de la diabetología, pues se supondría que un buen endocrinólogo debería de resolver el problema de una mujer embarazada en insuficiencia renal terminal, y que a punta de pastillas podría lograr que el bebé naciera sano. Aunque pareciera inconcebible, pues hay gente que lo piensa así. Pero vamos a ver nada más el título. Dice, enfoque multidisciplinario para mejorar la atención, en donde participa el nefrólogo, el ginecólogo, la unidad de neonatología, el urólogo, el diabetólogo, el comité de bioética y el médico internista. Este es el enfoque de la diabetología, el trabajo horizontal en equipo. Ese es el enfoque de este diplomado, ponerlos en contacto con los elementos más importantes adicionales al uso de fármacos y que son necesarios para atender adecuadamente la enfermedad. Nuestro modelo de enseñanza integrada
Por lo tanto, se compone de 26 sesiones en línea con una serie de módulos que incluyen los principios del manejo, la epidemiología, el diagnóstico, la clasificación y la fisiopatología, el tratamiento no farmacológico, el tratamiento farmacológico, las complicaciones agudas, las complicaciones crónicas y el manejo en poblaciones específicas. El diplomado se compone de presentaciones en línea los viernes que los alumnos que no puedan asistir pueden estar viendo posteriormente, pero con la súplica de estar de preferencia en línea ese día para participar en la comunicación en el chat. Hay una coordinación y un apoyo continuo dirigido por Carmen Rangel, que tiene un contacto real con todos los alumnos y evalúa su desempeño y el cumplimiento de los requisitos para acreditar el diplomado. Se proporciona información constante. Tenemos, por diferentes situaciones de la vida, la ventaja de tener acceso a más información médica que probablemente nadie en este país. Se valora de manera individual, las personas son reconocidas por su desempeño. Existe la posibilidad de ofrecer una inscripción a Clinical Key que les será comentada oportunamente. Hay un aval institucional y la idea es integrarlos a una red de profesionales que se actualicen y que avancen hacia la mejora continua. El programa de este año lo veremos a continuación. El 21 de septiembre vamos a dar la bienvenida a todos los alumnos, a presentar nuevamente este programa, a los objetivos, la evolución histórica de la diabetología en forma breve, lo que hemos comentado, y hablaremos de los principios de manejo de la diabetes, cómo se debe atender la diabetes. El 28 de septiembre, la doctora Yolanda Méndez Romero de la ciudad de León, Guanajuato, va a hablar sobre metabolismo intermedio. El 5 de octubre, el grupo del doctor Miguel Cruz López de la Unidad de Bioquímica del Centro Médico Nacional de IMSS va a hablar de lo clínico a lo molecular en diabetes. Y el 19 de octubre yo voy a hablar sobre epidemiología, definición, criterios diagnósticos y clasificación, además de la fisiopatología de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. El 12 de octubre no hay sesión porque tenemos el 28º curso multidisciplinario de diabetes. El 26 de octubre voy a hablar de la fisiopatología de las complicaciones macro y microvasculares de la diabetes y la evidencia del control. El 2 de noviembre el doctor Jaime Carranza Madrigal, amigo de Morelia, del investigador del Hospital Miguel Silva, va a hablar sobre la epidemiología, la clasificación, la fisiopatología y el tratamiento de la obesidad y del síndrome metabólico. El 9 de noviembre voy a hablar sobre las complicaciones agudas e infecciosas, aprovechando que acabo de escribir este capítulo para un libro de diabetes que ya está en proceso de diseño y de impresión, y en donde recabamos todo lo que se sabe sobre las infecciones en personas con diabetes. El panorama de la infección en diabetes ha sido tradicionalmente parcelizado, separado. Podemos encontrar buenos capítulos sobre infección de vías urinarias, o sobre infecciones por hongos en los pies, o sobre las infecciones raras exclusivas de las personas con diabetes. El 9 de noviembre vamos a hablar de todo el tipo de infecciones, bacterianas, micóticas, virales, y del papel que tienen algunas enfermedades infecciosas para alterar el metabolismo de la glucosa y generar resistencia a la insulina. El 16 de noviembre, Carmen Rangel va a hablar sobre educación en diabetes. El 23 de noviembre yo voy a hablar sobre los aspectos de la salud mental de las personas con diabetes. El 30 de noviembre y el 7 de diciembre, la educadora y licenciada en nutrición Eva Sánchez Aparicio va a hablar sobre nutrición en diabetes. El 14 de diciembre, la doctora Verónica Sánchez Muñoz va a hablar sobre actividad física y ejercicio en personas con diabetes. Verónica es una verdadera especialista en este terreno. El 21 de diciembre terminaremos las presentaciones de este año con la presentación del doctor Arturo Rojas Rosaldo sobre antidiabéticos orales y parenterales. El 11 de enero la doctora Raquel Faraggi va a hablar sobre tratamiento con insulina. El 18 de enero habrá 2 temas, cuenta de carbohidratos a cargo de la educadora Elena Sáenz de la Maza y
se va a hablar de microinfusoras de insulina y monitoreo continuo de glucosa. El 25 de enero, la maestra y doctora Rosa María Díaz Romero va a hablar sobre enfermedad dental y diabetes, y el doctor Efraín Mendoza Austria va a tratar sobre las complicaciones oftalmológicas. El 1 de febrero, la doctora Adriana Miranda, especialista en dermatología, va a hablar sobre el tema. El doctor Carlos Abud va a hablar sobre las complicaciones osteoarticulares y se va a tratar también el tema de las neuropatías por diabetes. El 8 de febrero se va a hablar de complicaciones urológicas y de nefropatía diabética. El 15 de febrero se van a abordar los dos aspectos del manejo del pie diabético, el podológico por la licenciada en podología Mariana Miranda y el manejo médico por el doctor José Contreras Ruiz, un extraordinario experto en el tema. El 22 de febrero, el doctor Enrique Vega Montes va a hablar de diabetes y embarazo, el doctor Roberto Hamilton sobre diabetes en niños y adolescentes, y su servidor va a hablar sobre diabetes en geriatría, para terminar el 1 de marzo con las conclusiones y clausura. No hay otro programa igual en el continente. Hemos revisado cuidadosamente la evolución de la diabetes en todos sus aspectos y compartimos no solamente la inquietud por saber sobre estos temas, compartimos en muchas ocasiones la atención de pacientes con diabetes con muchas de las personas que aparecen en este programa. Nuestro objetivo final aquí, por lo tanto, no es crear sabios en diabetes. México abunda en sabios de diabetes, pero también tiene algunas de las peores tasas de control y de manejo de la diabetes y uno de los niveles más altos de mortalidad. La sabiduría no ha servido para mejorar la situación. Lo que queremos es llevar a las personas interesadas a la cúspide de la pirámide de competencia, enseñarlos a hacer, enseñarlos a aprovechar los conceptos, la información, la experiencia de los expertos de diferentes áreas con las que no acostumbramos a estar en contacto, como el experto en heridas o como la especialista en actividad física y ejercicio, para aplicarla dentro de nuestro campo clínico. Esto es en resumen lo que les estamos ofreciendo, esperando que se interesen y contar con ustedes dentro de 2 semanas en la inauguración. Voy a terminar ahora esta breve introducción, esta breve charla introductoria, presentándoles el programa del 28º curso multidisciplinario de diabetes de la Ciudad de México. Los temas principales son nutrición en diabetes, medicina del estilo de vida, avances en el tratamiento farmacológico, el estudio Framingham y la diabetes y obesidad. Los profesores que tenemos confirmados son el doctor Arturo Abundes, el doctor Jaime Carranza, la doctora Carla Galaviz, la doctora Edna Jauregui Ulloa, el doctor Arturo Rojas Rosaldo y el doctor Luis Zurita Macías Valadez, entre otros. El 11 de octubre va a estar dedicado en la mañana a hablar sobre obesidad y diabetes, y después vamos a tener una conferencia sobre el apoyo a personas con diabetes de lo personal a la tecnología, aprovechando una relación reciente que está creando con una empresa que se dedica a estos temas. El 12 de octubre vamos a hablar sobre algunos avances del tratamiento farmacológico, incluyendo los antidiabéticos antiguos. Yo voy a presentar el tema aprovechando que en el libro de diabetes que ya les comenté, una doctora extraordinariamente importante publicó una revisión sistemática sobre el tema de antidiabéticos antiguos, incluyendo sulfonilureas, metformina, glitazonas y secretagogos. El doctor Jaime Carranza va a hablar sobre análogos de incretinas, el doctor Arturo Rojas Rosaldo sobre bloqueadores de SGLT2, a los dos los vieron en el programa del diplomado, y después del receso vamos a hablar de las guías de diabetes, pero nuevamente vamos a hablar de la manera como no se habla, porque en todos los congresos, en todos los eventos de diabetes en este país, lo que a la gente le explican son las archiconocidas guías de la ADA, y se le explican cuáles son las mejores pastillas o los análogos de GLP-1. En esta presentación vamos a revisar las guías de diabetes para atender personas con diabetes tipo 1, las guías ISPAD, por ejemplo, que todos los médicos que
se relacionan con la diabetes tipo 1 deberían conocer, las guías en diabetes tipo 2, incluyendo la guía para intensificar el tratamiento de la diabetes en personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 que publicó antier la Organización Mundial de la Salud, la guía del American College of Physicians sobre el tratamiento centrado en el paciente que ha sido tan comentada y a veces atacada y criticada y se publicó apenas en junio, y las guías para la atención de la diabetes gestacional. No nos vamos a quedar cortos. Posteriormente vamos a hablar sobre la educación como medicina y sobre los secretos de la diabetes como preámbulo al gran evento que será nuestro curso del 2019. El 13 de octubre, en la mañana, se va a hablar sobre actividad física y ejercicio, sobre cambio de comportamiento, sobre novedades en la adherencia al tratamiento. Acaba de publicarse otro documento también muy importante, la primera guía para evaluar la adherencia al tratamiento, un tema tan viejo, un tema que todo el mundo reconoce que es un problema, el dichoso apego al tratamiento, y que hasta la fecha muchos médicos no terminan de entender. Y después del receso se va a hablar sobre la contribución del estudio Framingham en el manejo de la diabetes. El doctor Jaime Carranza va a hablar sobre nutrición y enfermedad cardiovascular, el papel que la nutrición tiene en el manejo de la enfermedad cardiovascular. Posteriormente vamos a tener una presentación sobre polipíldora, policomida y la evidencia de los diferentes esquemas de alimentación sobre la salud cardiovascular. El doctor Arturo Abundes Velasco, un extraordinario especialista del Instituto Nacional de Cardiología, va a hablar sobre los diferentes aspectos del manejo de la enfermedad cardiovascular en personas con diabetes, tanto no farmacológico como la cardiología intervencionista. El doctor Rafael Chávez Domínguez, amigo de muchos años y jefe del Departamento de Epidemiología del Instituto Nacional de Cardiología, va a hablarnos sobre discernimiento terapéutico y diabetes, y terminaremos celebrando el final de este curso a las 2:30 de la tarde del sábado 13 de octubre. Y anunciando lo que ustedes van a ver aquí, el programa del 29º curso multidisciplinario de diabetes de la Ciudad de México, en donde se va a hablar mucho sobre los aspectos emocionales y sobre los retos del manejo de la diabetes. Y se hablará de eso porque van a estar con nosotros el doctor Steve Edelman y William Polonsky. El doctor Edelman es endocrinólogo, está en la Escuela de Medicina de la Universidad de California en San Diego y se ha hecho famoso por un programa itinerante que se llama Tomando el Control de tu Diabetes, y por un libro que aparece en la esquina superior izquierda que se llama 50 secretos acerca de la diabetes. En el programa de este año yo deliberadamente incluí estos secretos para que ustedes vayan sabiendo quién es Steve Edelman. Steve es una persona muy importante porque es un médico, a pesar de ser especialista, es un médico del mundo real, a diferencia de otros. Y Bill Polonsky se ha dedicado a evaluar el papel del distrés, de la carga emocional en el control de la diabetes, en el seguimiento con la enfermedad. A raíz de eso ha publicado revisiones sobre adherencia al tratamiento, porque la adherencia se ve muy afectada por la situación emocional de las personas. Los dos son personas del mundo real. El año pasado publicaron en noviembre este extraordinario artículo sobre lo elusivo, lo difícil que es alcanzar el control de la glucosa, y hemos invitado a Steve a actualizar lo que viene aquí. Este artículo es fundamental para ponernos en una realidad en la que muchas veces nos resistimos a estar. También quiero aprovechar para comentarles lo que ya les decía, con retrasos relacionados sobre todo a la demora de algunos autores para enviar sus capítulos. El libro de diabetes ya está completo, está en producción. He estado, a pesar de haber enviado ya todos los capítulos, sigo muy ocupado revisando una serie de detalles con los coordinadores editoriales, pero estará impreso el año próximo y va a representar la obra más grande, no solo en extensión, sino en enfoque, que se ha publicado en el campo de la diabetes. Aquí se verá plasmado nuestro enfoque hacia la diabetología. Con esto termino. Espero que esta breve sesión haya sido
orientadora les haya mostrado qué es lo que les vamos a ofrecer y espero volverlos a saludar dentro de 2 semanas para comenzar con la primera sesión de este diplomado. Muchas gracias a todos. Bien, pues muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor. Si tienen alguna duda, vamos a dar un par de minutos, algún comentario referente a la sesión del día de hoy o referente al diplomado en general. Si tienen alguna duda, la vamos a estar atendiendo. Igual sus comentarios. Bien, pues comentarios de muchas gracias, doctor. Muy interesante. Para valorarlo. Gracias, doctor. Bien, muchas gracias a todos. Pues bien, muchas gracias a todos. Quedamos al pendiente. Cualquier duda que tengan la vamos a estar respondiendo también por correo electrónico o por redes sociales. Gracias a todos. Gracias a todos y nos vemos próximamente. Gracias, doctor. Gracias.